¿Qué tal? Bienvenidos. Le agradezco muchísimo a Alex por la primera parte de la exposición en la que nos acaba justamente de comentar todo lo que tiene que ver con la parte de planificación financiera. Como se podrá entender desde ya, el tema de los eventos como tal es bastante amplio. Tienes muchas aristas, muchas esquinas en las que tienes obviamente que fijarte específicamente cuáles son los detalles. Y en esta mañana les voy a presentar yo la segunda parte de lo que va a ser nuestros cursos, que tiene que ver con la parte de tecnología, producción y operación técnica. De cero a una transmisión impecable en 15 minutos. Es lo que obviamente queremos. Vamos a ver si vamos a poder lograrlo. ¿Qué pasa si el evento falla cuando ya empezó? Esto es una frase tan común, porque cualquier persona que trabaje, e inclusive que no trabaje directamente en eventos en vivo, pero que haya asistido a algún evento en el que se estaba llevando de por sí una agenda en vivo, sabe específicamente que los eventos en vivo están sujetos siempre a eventualidades, a fallas y, como también lo ponía bien Alex en la parte de la primera parte de la presentación, eventualidades. Cosas que lamentablemente no se estaban preparadas, pero que nosotros, justamente desde la parte técnica y desde la parte de planificación y logística, necesitamos tener obviamente siempre en cuenta. Vamos entonces a ver la primera parte. Esto creo que es una imagen que la mayoría de personas, cuando se les dice o cuando se les da la primera... Perdón. Cuando se les habla justamente acerca de la primera parte que tiene que ver con todo lo que es producción, se imaginan un cuarto como este, lleno de botones, lleno de luces, lleno de pantallas, de personas justamente que están enfrente de estas pantallas y sobre todo si eres una persona que no viene de parte que está familiarizado con lo que tiene que ver con la parte de producción técnica, pues obviamente te resulta a veces un poco confuso. ¿Qué exactamente estamos haciendo? ¿Para qué sirve aplastar un botón? ¿Por qué es tan crítico a veces no aplastar un botón? ¿O por qué es tan crítico justamente también tener una buena comunicación con las personas que hacen el tema de planificación, que llevan la parte del tema logístico y obviamente con lo que más vamos a ver en este módulo que tiene que ver con la parte de pruebas? Entonces, si el evento falla cuando ya empezó, es el momento del caos. Y esto es algo que no lo digo para poner tal vez un miedo en la gente que quiere entrar en este mundo o que de por sí ya esté en este mundo, sino es más bien la producción no se improvisa, la producción se diseña. ¿Qué es lo que obviamente queremos decir con esto? Creo que a cualquier persona que ha estado, como digo yo, en uno de estos eventos en vivo, alguna vez ha tenido o ha visto que pasa algo como esto, que hay un presentador con tal vez unos slides en su pantalla grande y que de la nada simplemente no hay señal en la pantalla. O el micrófono se le empieza a cortar. O la música de la nada simplemente nunca se apagó y él estaba tratando de hablar sobre la música. Bueno, para muchos ejemplos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos justamente de resolver con parte de este curso? Es cuando empieza... Ahí sí. Entonces, ¿cuándo empieza realmente un evento? El evento ya empezó, pero obviamente no hay público. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con eso? Y de nuevo vamos a una imagen bastante parecida a la primera, en la que normalmente a nosotros los técnicos nos ven siempre sentados frente a, como decimos, a una de estas computadoras, a uno de estos monitores con varios teclados, con un montón de botones que realmente no se sabe bien para qué son, o al menos obviamente si esa es una persona ajena. Pero créeme, nosotros entendemos para qué sirve cada una de esas cosas y entendemos qué es la diferencia entre lo que un botón esté titilando o no. Y eso a veces es lo que marca la diferencia entre que tengas eventualidades como la que teníamos en esta parte de acá o no. Entonces, vamos a tratar un poco de hablar y de empezar. Como les había dicho Alex también, esto no es un curso en donde vamos a profundizar demasiado en cada tema, sino estamos empezando a exponerles a ustedes de qué van a ir los siguientes cursos que vamos a dar y los siguientes webinars que vamos a dar. Entonces, la anatomía de un evento. Les puse aquí tal vez algo un poco más parecido a las primeras slides que nos hablaba Alex, que son básicamente Excels, y eso es algo que creo que independientemente del mundo en el que te vuelvas o en el que te envuelvas, las tablas parecidas a los organizadores de Excel son básicamente la línea bajo la cual nosotros obviamente también guiamos justamente toda la parte de la planificación del diseño, en este caso de la parte técnica del evento.
Entonces, nosotros normalmente lo que tenemos son diagramas muy parecidos al que se ve en este caso en pantalla, en la primera parte, en la que nos especifican a nosotros cada una de las tareas de las personas que obviamente van a ser parte del evento en vivo y obviamente adicional a eso, cada tarea que tiene que ir a veces en el mismo tiempo o 5 minutos antes, 5 minutos después, cuando hay una pausa, cuando hay un interludio, cuando viene una presentación. Y todo el diagrama de abajo, realmente traté de hacerlo lo más visual posible, porque obviamente normalmente nosotros no lo presentamos de esta forma, sino que lo llevamos un poco más en la cabeza y a veces lo diseñamos más en diagramas de flujo. Pero esto es básicamente lo que nosotros hacemos. La parte técnica, lo que estamos tratando de hacer justamente es diseñar una red, un diagrama básicamente de flujo, en el que estamos integrando varias tecnologías que, gracias a que a nosotros nos dan el brief las personas de logística, nosotros tomamos ese brief y elaboramos justamente un diagrama de flujo, un diseño, sí, de producción, que obviamente está siempre sujeto a cambios, está siempre sujeto obviamente a errores o a eventualidades que puedan darse durante la parte del evento en vivo, pero que están justamente diseñados también con, se podría decir, con las eventualidades en mente, ¿no? Entonces sabemos qué pasa si es que uno de esos cables falla, si es que una de esas conexiones falla, si es que una de esas cámaras deja de llegar, si una de las computadoras que está viendo la presentación también deja de enviarnos la señal. Tenemos justamente en mente redundancias o tenemos justamente diferentes formas y rutas de poder nosotros hacer justamente que esa imagen llegue o que ese audio llegue sin que necesariamente ustedes como público caigan en cuenta siquiera que existió algún tipo de error. Entonces, créanme, al día de hoy no existe un solo evento en el que hayamos estado que al 100% todo haya salido perfecto, pero la gente y nuestros clientes siguen confiando en nosotros porque a los ojos al menos de las personas que están, gracias al tema de la planificación, gracias al tema de los diagramas que nosotros hacemos y de toda la planificación justamente que hay también en la parte técnica, nosotros logramos resolver este tipo de eventualidades sobre la marcha. Entonces, ¿qué es exactamente, en cambio, lo que no nos puede fallar? Pero obviamente suele hacerlo. Entonces, cuando tú tienes un evento en el que, de nuevo, una charla en la que una persona simplemente está exponiendo, y esto creo que lo hacemos como el ejemplo más... Sí, es el ejemplo más que obviamente más tenemos. Son clientes obviamente que lo que están haciendo es, están presentando, tienen una presentación con ellos, tienen obviamente un micrófono con el que están hablando y tienen pues su público y cámaras obviamente que los están captando a ellos, sea porque lo están sacando en una pantalla o porque lo están transmitiendo a través de una línea de live stream. ¿Qué es lo que no puede fallarte en ese punto? Entonces, gracias a estos diagramas que nosotros hacemos, logramos darnos cuenta que las partes bueno, como en cualquier tipo de diseño de red, tienes siempre bucles y tienes obviamente también siempre filtros y tienes cuellos de botella. Entonces, en la parte del live stream obviamente tienes varios cuellos de botella. Puede ser la línea de internet que te proporciona en ese caso el proveedor, puede ser obviamente alguno de tus equipos, obviamente que por falta de una planificación tal vez de parte de comunicación con el cliente, otra vez de parte de comunicación con alguno de los proveedores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que no nos puede fallar justamente es la parte de la línea de nuestros equipos. Y algo que nosotros nos caracterizamos tanto en Andes Multimedia como en la mayoría de los eventos que nosotros hacemos, es precisamente que tratamos de manejar siempre la tecnología que está en ese momento de punta. Y tratamos siempre constantemente de estarnos actualizando en temas de software y de hardware, precisamente para poder siempre tener en cuenta y siempre tener en mente la escalabilidad de lo que son los eventos que manejamos. Lo estamos haciendo en un estudio pequeño con solo una cámara o lo estemos haciendo en un venue gigante con sistemas multicámaras, redundancias de internet, salidas a multi-stream. Bueno, toda esa parte de ahí también las vamos a topar más a fondo en lo que tiene que ver con este módulo de tecnología. Lo que les presento aquí en este caso entonces son justamente las partes que no nos pueden fallar. Entonces, nosotros parte de lo que vamos a ver en este curso también es las recomendaciones, sobre todo lo que tiene que ver con software y hardware, específicamente esta parte de aquí va a ser de hardware, de cómo nosotros o qué tipo de implementos nosotros nos permiten hacer o llevar a cabo justamente este tipo de eventos sin necesariamente hacer que estos se vuelvan nuestros cuellos de botella. Entonces, si tú tienes una tablet o tienes una laptop que, bueno,
por poner como un ejemplo técnico, tal vez es una i5, una i3 de hace unos 10, 14 años, tal vez no es la mejor idea tenerla como la computadora principal de producción, sino que obviamente lo que vas a querer, si es que obviamente es robusto el evento que vas a hacer, tal vez tu mejor opción es ir por una torre que obviamente esté conectada a un sinnúmero de otras computadoras dentro de esa misma red que te va a permitir dividir justamente el peso de la necesidad del evento y que te va a permitir a ti tener tranquilamente la facilidad de que si es que ocurre cualquier eventualidad con alguna de esas piezas, tú puedas justamente jugar en ese sistema de red que obviamente diseñamos para poder obviamente suplementar cualquier tipo de error o eventualidad que pueda haber. Entonces, lo que justo vamos a ver como parte de estos cursos en este caso son las especificaciones técnicas tanto en laptops como en torres para nosotros obviamente poder solucionar o poder brindar justamente las respuestas a lo que son las necesidades de los clientes en los eventos, específicamente más en eventos híbridos y en vivo. Esto creo que es una de las mejores analogías con las que pudimos hacer y es justamente que el servidor, en este caso nuestras computadoras, ¿sí? Son el piloto automático, ¿sí? Pero al final del día nosotros somos los capitanes del avión, ¿sí? Entonces, sí quiere decir que aun cuando tú inviertas 20,000, 50,000, 100,000 dólares en los mejores equipos, al final del día quien es responsable, sí, de que el evento salga, sobre todo hablando, haciendo enfoque o énfasis en esta parte de la parte técnica, es que la persona que está por detrás sentada enfrente del monitor, con la mano en el teclado y con la mano en el mouse, es la persona que al final del día está guiando este avión. Entonces, no solo se trata de tener el mejor hardware o el mejor software, sino que tú como persona, tú como técnico, tienes que estar constantemente también leyendo, actualizándote y entrando justamente en la idea de que es gracias a ti y al conjunto de personas con las que trabajas, ¿sí?, que depende el éxito del evento en el que en este caso estés. Entonces, pasando un poco de la parte de hardware, vamos a hablar ahora de la parte de software. ¿Qué plataforma entonces vamos a elegir? Zoom, vMix, OBS, son todas estas marcas que tal vez son un poco las más sonadas en lo que tiene que ver con la parte de streaming. No necesariamente, y eso nosotros queremos ser bastante enfáticos en esta parte, no necesariamente solo vamos a utilizar una de estas tecnologías. Y de hecho, de nuevo, a cualquier persona que se encuentre trabajando dentro de este medio, sabe que obviamente son tecnologías que a veces las tenemos que utilizar las tenemos que utilizar a la par. Entonces no son mutuamente excluyentes, pero obviamente sí va a importar bastante y va a depender bastante que el producto final que se entregue va a ser obviamente directamente también proporcional a la tipo de tecnología que tú decidas utilizar. Entonces, obviamente, si quieres algo más profesional, si es que lo que quieres tal vez es algo en el que solo estás sacando una señal, si en este caso, por ejemplo, lo que necesitas simplemente es hacer una videollamada, bueno, tal vez vMix no sea la mejor opción, pero si en cambio lo que estás buscando es justamente hacer un tema de cursos, un tema de presentaciones en vivo, un tema de cambiar constantemente de recursos gráficos, o por el otro lado, si lo que necesitas es ingresar latencia en tu presentación, una combinación de estas tecnologías con otras tecnologías también puede ser justamente algo que beneficie y que obviamente te ayuda bastante a que tú puedas decir, ok, en este caso, para este evento en específico, puedo utilizar tecnología 1 y tecnología 3. Pero sabes que el cliente me está pidiendo que además de esto quiere una grabación profesional y quiere agregarle los títulos de abajo de la persona que esté presentando. Entonces, perfecto. Entonces, mira, para poder facilitar eso, entonces vamos a hacer todo esto con la base en la tecnología 2 y nos vamos a suplementar con la tecnología 1 y 3. Entonces, un poco de este módulo va a hablar acerca justamente de la parte de cómo elegir adecuadamente la plataforma y obviamente vamos a ahondar en cada una de estas plataformas, configuraciones, formas y formatos en los que nosotros vamos a poder darles una mejor idea de cuáles son las configuraciones necesarias para que independientemente a veces del hardware que tengas, obviamente siempre vas a poder tratar de sacarle el mejor provecho que tengas a los equipos que tienes ya en este caso. Esto es un poco capturas de cuáles son
bueno, son los UIs obviamente de los programas. En esta primera parte tenemos a vMix, en la segunda parte tenemos al OBS Studio. Como se darán cuenta, tal vez hay obviamente ciertas similitudes. Tienes la parte de gráfica del audio en ambos, tienes la parte gráfica de cuáles son los inputs que tienes en vMix y en OBS, bueno, pues ahí manejas de una manera diferente en el UI, pero como se darán cuenta, igual son comparten bastantes similitudes, ¿no? Al final del día, tú lo que estás haciendo es teniendo un programa, tienes un preview. Vamos a hablar, obviamente, vamos a ahondar muchísimo más en el curso acerca de qué significan estas palabras y el por qué es necesario a veces tener justamente una pantalla de preview, a veces una pantalla de lo que está saliendo, cómo puedo yo mandar diferentes previews a diferentes pantallas. Hay veces, obviamente, que sobre todo las personas que estamos presentando enfrente de una cámara, necesitamos tener múltiples feeds diferentes, obviamente, no solamente el cómo yo me estoy viendo en la cámara, sino cómo puedo ver mi pantalla, dónde estoy, si estoy bien parado o no, estoy mirando la cámara o no. Todo este tipo de cosas se solucionan justamente con la diferente elección de software. Y vamos, como digo yo, a topar justamente cuál sería la mejor elección en este caso para este tipo de, dependiendo obviamente para el tipo de evento que vayamos a manejar. Otra cosa que obviamente vamos a topar como parte de este módulo es la parte del multi-stream. Hay varias plataformas hoy en día, el mismo Zoom, como ven aquí, te permite sacar múltiples señales a diferentes otras plataformas, YouTube, Facebook, tienes Twitter, Twitch, Instagram, LinkedIn. Bueno, hay una plataforma grande también ahora de streaming que se llama Kick. Y cada una obviamente de esas, incluyendo de hecho TikTok también, es bastante moderna la parte en la que hacen este tipo de conexiones. Y obviamente cada una de esas plataformas requiere de entender cuáles son las configuraciones adecuadas que tienes que darle desde tu archivo de origen, desde tu emisión de origen, a la forma en la que esa plataforma o ese programa esté optimizado para recibirle. Entonces, todo eso también lo vamos a poder topar más a fondo en las futuras clases de los webinars. Llegamos a la parte más importante, al menos a mi parecer, justamente de todos estos eventos, porque al final del día nosotros vamos a poder gastarnos a veces meses, si no semanas, en todo lo que tiene que ver con la planificación, con la logística, con preguntarle al cliente lo que desea, lo que requiere, lo que necesita, pero no vas a saber realmente qué tan fuerte es el diseño y la cadena de diseños que has hecho hasta que obviamente la pongas a prueba. Entonces, obviamente, como está aquí en la presentación, una cadena obviamente es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, tenemos aquí un listado de las 5 cosas que a nosotros nos parecían a veces las más importantes. Nosotros tenemos lo que es la latencia entre audio y video, latencia y captura entre audio y video. Tenemos la señal del streaming, tenemos la grabación local doble, tenemos los simulacros reales con componentes y tenemos obviamente los respaldos y la velocidad de red. Si es que yo les preguntara a ustedes directamente, ¿cuál de estas de aquí ustedes podrían ponerle como en un checklist, ¿no? ¿Cuál de estas tal vez no sería una prioridad? No necesito obviamente que me contesten en este momento, pero durante el curso vamos a entender el por qué al menos estos 5 puntos son de las cosas más cruciales para nosotros poder asegurarnos hasta cierto grado de que el evento que nosotros estamos en este caso haciéndonos cargo, pues salga como el cliente lo está esperando. Pasamos a la parte final de lo que tiene que ver con la parte de tecnología al menos, el cierre invisible. Nadie aplaude a los cables, pero al menos sin ellos no hay show. Es una de las creo que sobre todo cuando uno ya lleva tiempo trabajando en este tipo de industrias, este tipo de imágenes creo que a veces relatan un poco exactamente lo que es trabajar en la parte técnica de lo que son eventos, sean en vivo, sean en estudio o sean híbridos directamente. Pero es básicamente esto, tú no estás ahí directamente como para disfrutar, digamos así, del show o de la experiencia que se está montando, sino que estás ahí para hacerte cargo, obviamente dependiendo de cuál sea tu responsabilidad, pero hacerte cargo de una pequeña pieza de todo lo que es este rompecabezas gigantesco. Como Alex lo pudo poner bastante bien en la primera parte de su presentación, toda la parte de la planificación previa es lo que para la parte técnica nos permite justamente tener, digamos, este brief. Sí, nos permite a nosotros hacer este primer diseño, este primer boceto de cómo nosotros tenemos que armar el evento.
nosotros al llegar a los venues, a hacer los montajes, a lidiar obviamente con los proveedores, a tener que obviamente a veces esperar a que haya ciertas partes de todo lo que estamos diseñando, porque obviamente a veces todo ponerlo en un papel o a veces todo ponerlo en una imagen suena bonito. Y suena bonito a veces decir simplemente como, sí, voy a llegar, voy a poner tal equipo en tal lado y voy a cruzarle un cable y la señal me tiene que llegar. Y obviamente otra cosa es estar ahí y a las 2 horas, a las 3 horas de estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas, te vas dando cuenta justamente que tal vez tienes un poco de latencia en el video. Ok, ¿cómo soluciono eso? Oh, ¿sabes qué? El video está llegando bien, pero el audio en cambio me está llegando un poco retrasado. Oh, perfecto. Entonces, y eso es otra cosa. Tú tienes todo un diseño para lo que es el evento en la parte física, donde se está llevando a cabo, y es otra cosa enteramente la responsabilidad de la persona que está en este caso, por ejemplo, a cargo del streaming, de también tener que corregir cualquier tipo de latencia, cualquier tipo de error de captura, cualquier tipo de envío o no envío de señal, ¿sí? Que eso en cambio es lo que nosotros estamos mandando como parte final a las plataformas que obviamente el cliente nos requiera. Al final del día, como les digo, creo que esta es la frase que resume un poco cuál es la parte sobre todo la parte técnica. Entonces, obviamente nadie le va a aplaudir a los cables, pero obviamente sin ellos no hay show. Nosotros como técnicos también somos gente que al final del día estamos tanto desde los días previos al montaje a cuando el evento ya se lleva a cabo y obviamente nos quedamos 2, 3, a veces días después, teniendo obviamente que en cambio recoger, desmontar todo lo que se está haciendo. Y borrón, cuenta nueva y vemos al siguiente. Entonces, creo que parte justamente de lo que queremos hacer con estas charlas también es un poco darle a las personas esta ventana de el verdadero sacrificio, el verdadero trabajo que hay, que muchas veces muchas personas no ven, precisamente porque si tú eres un asistente a un evento, tú estás llegando a la hora que te están pidiendo que llegues, ves el evento y te vas. Mientras que obviamente nosotros en la parte técnica, pues como ya lo hemos dicho, tenemos todo un trabajo previo, tenemos todo un trabajo durante y tenemos un trabajo post. Y ni se diga obviamente las personas en la parte de planificación, las personas en la parte de logística, las personas que se tienen que encargar del cierre del evento, que a veces dura meses después, van justamente todo esto de la mano para poder asegurarnos el éxito justamente de este tipo de eventos. Esta también es una imagen que justamente la utilicé para cerrar, porque normalmente las personas que son asistentes a este tipo de eventos están sentados del otro lado que nosotros. Y al final del día nosotros también somos hasta cierto punto espectadores, pero somos espectadores activos. Quiere decir que mientras nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, esta es nuestra vista, la vista de la persona que está exponiendo hacia el público. Nosotros estamos pendientes no solamente de la persona que está enfrente dándoles a ustedes una conferencia, dándoles a ustedes exponiendo un tema o presentando un grupo de slides, sino estamos pendientes de cuáles son las reacciones de la gente. Estamos pendientes justamente de todo lo que engloba, ¿sí?, la parte no solamente de la presentación, pero también de la experiencia que le estamos vendiendo al cliente y a los asistentes de él. Con ustedes, entonces, los dejo por ahora. Ricardo Ricardo nos va a presentar la tercera parte de este módulo de presentación de estas charlas que vamos a dar. Y les agradezco bastante por su atención y espero obviamente poderlos ver en los siguientes webinars.